Himno y fenotipo canovanense. Canóvanas es la cuna de los indios, la ciudad de las carreras, pueblo valeroso, porque la cacica Lluïsa murió defendiendo los taínos de los españoles. Página web prfroggy.com. Por tanto, hablamos de un tipo de resistencia indígena histórica de la zona noreste de Puerto Rico, que en este caso se refiere a la zona del pueblo de Canóvanas, que antes del 1971 era solo un barrio perteneciente al municipio de Loíza. Este video conecta el himno de Canóvanas con el fenotipo canovanense. A pesar de mi mezcla que abarca la mayor parte de la isla, 50% de mi genética proviene de las montañas de Canóvanas, gracias a mi padre, y consecuentemente también tengo la apariencia física de tal lugar, de características que veremos pronto al leer el himno de Canóvanas. Provenimos de un barrio que se llama Lomas, pero que antes de un tiempo remoto era toda esa región conocida como Cubuy, nombre que aún persiste, que es el vecindario que nos queda a 5 minutos. El barrio de Cubuy, de donde también tengo herencia. Nombre indígena que también es una frase que se traduce a sagrado tu espíritu. Entre sus otras posibles interpretaciones, era cultural nombrar cosas y personas con nombres que son oraciones y frases. Cuando chiquitos nos decían de dónde proviene todo boricua, pues entendía que veníamos de españoles, taínos y africanos. A pesar de que veía mi herencia europea siempre que me veía en el espejo, podía ver que tenía fenotipo taíno y no sabía exactamente por qué. Ni la historia familiar preservada y heredada a veces tampoco son suficientes para convencernos a nosotros mismos los boricuas. De niños nos decían que nos veíamos como nos veíamos porque procedemos de sobrevivientes de los taínos de Cubuy. Aparte de la otra región de donde desciendo también de taínos en las montañas de Sabana Grande y Cabo Rojo. Esto es por parte de madre. Contrario a este video que conecta la otra mitad de mi genotipo, la herencia taíno canovanense de mi padre. Cosa que para mí era evidente. Pero yo que siempre escuchaba las historias de mi familia pude haber sido confundido ante la realidad de mi herencia. En poco tiempo, después de una investigación, pude entender de dónde venía mi familia, aunque realmente me tomó varios años más, casi una década, para entender mi genotipo entero, aún con dichas pruebas del ADN. Después de tanto investigar, había predicho que mi resultado nativo americano iba a ser entre 15% y 20%. Y entonces al llegar el resultado, la prueba decía que yo soy 18% nativo americano. Y que puede ser un resultado tan bajo como 14% o tan alto como 24%. Mira si no la pegué después de tanta investigación que el resultado me vino justo en el medio del rango de mi predicción. Veamos qué dice el himno de Canóvanas sobre mi fenotipo canovanense. Y dice así. Himno de Canóvanas. Título: Canovaná. Es mi pueblo natal entre los pueblos, puente fijo en el tiempo, mirando al porvenir, defendiendo con furia del paso de los siglos la simiente del indio que se negó a morir. Sus hijos son hilera de luceros que adornan la frente del guerrero que dio vida a su ser. Hernáiz, Mr. Arroyo, los reyes del canasto y el monstruo de este siglo que nadie pudo ser. Roca tallada y barro, piel cobriza y areito, son el alma de un pueblo que defendió su historia. Los hijos del futuro recordarán al indio que vivirá por siempre, grabado en su memoria. Contemplo en la ventana del tiempo los recuerdos de un poblado de antaño vino en mi corazón. Campanas en la plaza, campos verdes y calles con ritmo de tambores,
en inmortal canción. Y al paso de los años es su historia, recuerdo del maíz, la yuca y el bojique, hamacas del pasado meciéndose en el tiempo, y un manojo de estrellas coronando un cacique. Por Doris Sandra Estrada Jiménez. La historia que narra este himno es un mismo reflejo de la investigación. Aquí habla de fenotipos tales como la piel cobriza. Recordarán al indio que vivirá por siempre grabado en su memoria. Y frases como pueblo natal, que enfatiza de dónde procede nuestra herencia visible, refiriéndose a los rasgos recesivos indígenas que conocemos en la ciencia de la genética. Este contenido genético forma gran parte de la razón por el cual a los puertorriqueños también se le llaman boricua, que no obstante es el nombre original de los habitantes de la isla de Boriquén. Yo entiendo que para la región de Canóvanas ha habido un sistema de dueños de ranchos en el pasado, pero esto puede comprender los otros pueblos que lo limitan. Se puede suponer que esos dueños, adjuntos sus familias, eran españoles o criollos alrededor del 1700. Pero ya para después de eso, familias con herencia canaria están entrando con, además de sangre española, mucha herencia portuguesa, judía, guanche, además de unas que otras familias escoceses e irlandesas. Estos ya se hubieran mezclado con los criollos ya establecidos, que me cuentan que para el año 1906, que había nacido mi bisabuelo, el patriarca Juan Rivera González, aún se vivía en Bohío, y eran familias jíbaros que trabajaban de la caña bajo la suma pobreza. La era antes de mi abuelo, justo cuando llegase esta ola migratoria, se presume que estos criollos ya hubieran estado mestizos de sangre taíno de más de 60% y muchos de ellos de familias de taínos puros que siguieron viviendo aún hasta tiempos recientes y que se mezclaron con familia inmigrante que luego se fue multiplicando. Y por otra parte, se puede comprender que estos indígenas fueron samboizados, que son mitad africanos muchos de ellos, pero no esa región de familias indígenas. Aún se pudo preservar mucho de el fenotipo taíno, al contrario de Eloísa, quien adueñaba el barrio de Canóvanas, pero sin embargo, cuyo fenotipo es aquel de africanos y mulatos. También puedo añadir que el ADN de los boricuas a veces pudo originar de varias mezclas. Por ejemplo, se puede inferir que el resultado de mulatos de esclavos en los ranchos también fueron utilizados para procrear con indígenas, sin quitar que pudo haber mucho romance entre todas las etnias presentes. Y punto. Pero es importante también conocer la base de muchos de nosotros con sangre indígena de Puerto Rico, y más cuando estos escenarios ya han sido discutidos y confirmados por expertos. Entonces, dudar de mi herencia taíno no es nada que viene de mí, ya que por mí es obvio, pero dudar de la herencia indígena es algo impuesto por nuestra cultura puertorriqueña, donde tienen 20% sangre indígena y muchos no dicen ni pío, pero tienes 20% de africano y ya esperan que bailes la Macarena y seas el más experto en la poesía negroide mientras bailas bomba y plena. No que sea algo malo, pero si son así con esa herencia, pues ¿por qué no con la indígena también? Cosa que es muy raro. Este video no quiere decir que yo quiera ser taíno o algo así. No. Literalmente yo quería ser un español allá en España. A pesar que yo digo que parezco un italiano o un siciliano, al mirarme al espejo siempre veía unos rasgos que no me permitían mentalmente colocarme ni al sur de España. Pues llevo unos rasgos físicos que pueden considerarse ser de Siberia o de aspecto mongólico. Son características del norte de Asia y Asia Central, como las montañas Altai de las etnias turcas. Fenotipos que después de investigación pude entender que heredé de los taínos, quienes son mayormente de esta etnia proveniente de Siberia. Fenotipos siberianos a observar. Número 1. No los tengo extremadamente pronunciados, pero sí ya confirmo que soy de pómulo alto.
En lugar de el principio de mis ojos apuntarse horizontalmente, se desvía en una línea curvada hacia abajo. Esto es rasgos del pliegue epicántico. Número 3. Evidencia de la cubierta de un pliegue epicántico suelto que aún cubre la esquina interna del ojo por completo, a veces. Número 4. Músculos y dimensiones esqueletales, en especial los músculos de las cejas y en los cachetes, que se asemeja a eso de nativos caribeños. Número 5. Piel color olivo oscuro, que después del mestizaje, tras el trigueñaje de Caravana y después del castizaje de este más reciente, aún muchas familias tienen la piel de diferentes más grados más oscura a la de un español o un sudeuropeo. Este himno recuerda a los caravanenses y a muchos boricuas por qué aún tienen rasgos indígenas. Porque la simiente del indio se negó a morir. Esto quiere decir que ustedes son ellos. Ellos mismos decidieron en un punto también mezclarse y unirse a la cultura creciente puertorriqueña. Cosa que pudo haber estar pasando a un paso lento, tomando siglos y siglos hasta llegar al boricua moderno que existe hoy. Que para uno tener sangre indígena tenía que primeramente haber indígenas. Reconocer la sangre indígena es reconocer tu sangre y tu familia, tus ancestros y el valor nacional que conlleva con ser un descendiente de los nativos. Díganme si quieren que abunde más profundo en una parte 2 en los comentarios. Dale gustar, comparte este video y suscríbete a mi canal. Yo soy Abaquetone Boriqué y yo te voy a ver en el próximo video.